Nos vamos hasta Brasil. Damos la bienvenida a Yasmín Monsalve Reaño, es periodista venezolana que reside en San Pablo, Brasil, desde hace 17 años. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenos días. Hola, buenos días, Cecilia, ¿cómo andas? Muchísimas gracias por este contacto, Yasmín. La verdad que estamos preocupados porque tenemos una amplia frontera con Brasil y quisiéramos que nos cuentes ahí de primera mano qué está pasando en Brasil, cómo están los hospitales también, si están rebasados por los casos de COVID. Sí, te pongo un poco al día con las informaciones aquí en Brasil. Lamentablemente, el país continúa batiendo récord en la pandemia porque lidera el número de contagiados por día, lo que para muchos especialistas convierte al país en una amenaza global. Solamente ayer se contabilizaron 97.586 casos de la enfermedad, y que es el mayor número registrado hasta ahora. Además de eso, se documentaron 2.639 muertes por COVID. Con todos esos datos, el país alcanza las 303.726 muertes y ya fueron infectados por el virus cerca de 12,2 millones de brasileños. Ujú. Y bueno, donde vives, que es en el estado de San Pablo, hay muchos bolivianos. ¿Cuál es la situación específicamente ahí en San Pablo? Ok, la situación en Sao Paulo, a 10 días de haberse instaurado la fase de emergencia, que fue el día, si mal no recuerdo, fue el día 6, no, perdón, un poco más adelante, alientando a la gente a que se quede en la casa, que cumpla con los protocolos de uso de máscaras, del alcohol y todas las recomendaciones. No ha tenido el efecto esperado, los hospitales están en colapso, las ocupaciones de las camas en las unidades de terapia intensiva aquí en el estado de Sao Paulo alcanzan al 91,6%, y ya han empezado a morir personas en la espera de entrar a terapia intensiva, en la fila. Son solamente en Sao Paulo, en Río de Janeiro, 5 estados están en esa situación de que ya las personas mueren en la fila esperando para entrar a terapia intensiva. Ni siquiera, ni Lamentablemente, siquiera la fase, llegan, ni siquiera ¿sí? llegan a ingresar a los hospitales, o sea, mueren en las puertas de los hospitales. Mueren en los servicios de emergencia, en los prontos socorros, a la espera de pasar a la unidad de terapia intensiva, pero las camas están ocupadas por los miles de enfermos que están en atención, pues. Y también se han visto casos, por ejemplo, de que ya comienza a hacer falta oxígeno, anestesia para entubar a los enfermos que entran a terapia intensiva. Entonces, es una situación que está bastante crítica. De hecho, aquí hay una fundación dedicada a la parte médica que se llama Osvaldo Cruz, que ya ha declarado que estamos viviendo el mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia de Brasil. ¿Y cómo se comporta la gente? ¿Está teniendo los cuidados o no? Mira, lamentablemente yo creo que todavía no se ha llegado a un nivel de conciencia mayor sobre lo que es esta enfermedad. La gente cree que no existe, que no le va a pasar a ellos. Solo cuando tienes una persona muy cercana que se ve afectada y que llega hasta morir, la gente piensa que, ok, tengo que tomar cuidado. Pero el tránsito, por ejemplo, todos los días aumenta el índice de tránsito. En esta fase emergencial se quería mantener a un 50% de la gente en sus casas, los que no pueden quedarse en casa porque tienen que trabajar, porque también está esa otra parte que la gente necesita trabajar para poder mantenerse. No cuidan los protocolos, no usan las máscaras cuando las usan incorrectamente. Y el tema del distanciamiento social, que es fundamental y que la gente no lo ha entendido, hacen fiestas, se reúnen. Es complicado porque aquí no ha llegado a ser una norma que sea como vigilada, sino es a conciencia de las personas. Entonces eso también limita la acción de los gobiernos, de los estados, porque bueno, son recomendaciones, son sugerencias, y está en la conciencia de cada habitante tomarla o no. Entonces, el uso del barbijo, por ejemplo, no es obligatorio.
Es obligatorio cuando estás en los comercios, cuando estás en hospitales, eh, es obligatorio cuando tienes que estar en toda la ciudad, solo que la gente se lo quita en la calle cuando va caminando, se lo quita hay locales que si tú no tienes el barbijo, no te dejan entrar, por ejemplo, o porque si hay alguna persona de la administración pública supervisando, ese local va a ser multado. Pero cuando la gente anda por su cuenta, cuando se reúnen, reuniones familiares, fiestas, se hacen grandes fiestas aquí en las favelas, hacen unas fiestas que se llaman pancadoes, que son miles de personas y ahí no hay ningún tipo de restricción, ni de cuidado, ni de protocolo. Bueno, y hablando de las favelas, también son zonas muy extensas, pero también que hay mucha pobreza, entonces eso empeora la situación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque además la mayoría de las personas en esas condiciones, su manutención es su día a día, su trabajo del día a día. Entonces tienen que salir, esta persona sale, se comunica con otras personas que van también en el autobús, porque los autobuses también están llenísimos todo el tiempo, es el medio de transporte de la gente que no tiene cómo transportarse con medios propios. Y ahí esta nueva cepa, que además con el tema crítico que hubo en Manaus, y los enfermos empezaron a ser trasladados a entidades federales, a otros estados de Brasil, la nueva cepa, que es la P1, es mucho más contagiosa, se contagia más rápidamente, o sea, 2,5 veces más rápido que la normal, que la que ya conocíamos, y además es más letal. Entonces, la multiplicación ahora es muchísimo mayor. Teniendo en cuenta, Yasmín, que hay aproximadamente un promedio de 3.000 fallecidos por día, me imagino también que los cementerios, estos lugares, los camposantos también están saturados. Sí, hay un gran cementerio aquí en la región de Vila Formosa, en la zona este de São Paulo, que ya comenzaron a abrir muchas tumbas, a excavar muchas fosas. Y una de las medidas que se ha tomado en las últimas horas es que los cementerios están funcionando, han contratado personal para que entierren personas hasta las 10 de la noche. Antes funcionaban hasta las 4 de la tarde. O sea, 6 horas más para poder asumir ese trabajo emergencial que está ocasionando el COVID. Ujú. Entiendo que entre otras medidas también se ha instruido el cierre de las playas, entre esas Copacabana, que es una de las playas más turísticas de Brasil. Sí, sí, sí. Hay ya 4 estados con cierre de playas. Los más importantes, San Pablo, y 3 estados del sur de Brasil y Río de Janeiro. Eh, Hay restricción de venta de vendedores ambulantes, no puede haber venta ambulante en las orillas de las playas, no pueden instalarse mesas ni sillas y solo puede practicarse, por lo menos en las playas del estado de San Pablo, en Santos, Guarujá y otras de la región del litoral paulista, solamente para deportes de playa, pues deportes al aire libre. Muchísimas gracias, Yasmín Monsalve, una periodista venezolana que reside en San Pablo, Brasil, desde hace 17 años. Gracias por ese reporte con tanto detalle. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un gran saludo. Chao. Buenos días.